Mi esposa se divorció de mí por correo electrónico mientras estaba destinado en el extranjero, y vació nuestra cuenta conjunta, pero ella nunca imaginó que yo. El correo que destruyó 13 años de matrimonio no contenía más de 90 palabras. Nathanael lo leyó una sola vez, y bastó. Luego lo leyó de nuevo, por si acaso su mente le había jugado una broma cruel, como suelen hacerlo las mentes agotadas en medio del polvo. El calor y el sonido lejano de helicópteros cargados con muchachos que nunca volverán con los mismos ojos. Pero no era una ilusión. El asunto del correo era claro: seamos adultos. Lo abrió, y ahí estaba, tan seco y funcional como una orden militar mal redactada: ya he iniciado el divorcio. Vacía nuestra cuenta conjunta. Jeremy se ha mudado conmigo a la casa en Spokane. Nathanael no parpadeó. Cerró la laptop con una lentitud medida, como quien guarda un arma después de haberle quitado el seguro. Caminó hasta la ducha comunal, se quitó el uniforme con los movimientos automáticos que solo los soldados aprenden, se duchó con agua fría bajo una lámpara temblorosa y volvió a vestirse. No dijo nada a nadie. Al regresar a su litera, Wilson levantó la vista desde un libro que nadie en la base entendía por qué leía. ¿Todo bien, sargento? Cosas de casa, respondió Nathanael sin titubear. Wilson no preguntó más. En la guerra, hay cosas que se entierran más rápido que los muertos. Esa noche, Nathanael escribió su respuesta en el mismo tono seco del mensaje que lo había dejado solo del otro lado del mundo. Entendido. Ningún reproche. Ningún porqué. Solo eso. Dormir fue imposible. En la oscuridad del barracón, con el zumbido distante de los generadores y el murmullo de hombres soñando con mujeres que ya no los aman, su mente fue hacia atrás. No por nostalgia, sino por análisis. Como si estuviera reconstruyendo la escena de un crimen. La verdad es que lo había sabido. O peor, lo había sentido. Lo invisible es lo que más duele. Todo había comenzado 6 meses antes de su despliegue. Becky, su esposa desde hacía más de una década, había comenzado a cambiar en formas que entonces parecían triviales. Dejó de preguntarle cómo había sido su día. Comenzó a trabajar hasta más tarde en la clínica dental donde apenas hacía tareas administrativas. Se inscribió en un gimnasio, pero su ropa deportiva siempre olía a perfume caro, nunca a sudor. Compró ropa nueva. Se hizo amiga de gente que Nathanael nunca conoció. Cambió las contraseñas del teléfono. No gritaban. No discutían. Becky simplemente había dejado de estar presente. El cuerpo en casa, pero la mente lejos, quizás en una cama que no era la suya. Él, fiel a su temperamento, no la confrontó. Nathanael nunca fue de los que espiaban celulares o revisaban bolsillos. Su padre le enseñó que un hombre debía ser firme, pero nunca paranoico. Aunque en su interior, la alarma ya había sonado. Así que tomó sus propias medidas. Primero, buscó un pequeño trastero en las afueras de Spokane. Allí guardó los papeles importantes, su acta de nacimiento, el certificado de matrimonio, el título de propiedad de la casa, a su nombre gracias al préstamo del BA, las credenciales del seguro militar. Algunas cartas de su madre, y un reloj viejo que había pertenecido a su abuelo, el único objeto que aún olía a familia. También guardó el juego de cubiertos de plata de su madre, ese que Becky había sugerido vender cuando pagaban sus deudas estudiantiles. Nadie toca lo sagrado, pensó. Luego abrió una cuenta bancaria en otro banco, bajo un nombre simplificado. No ocultó grandes cantidades. Solo una parte de su salario, lo suficiente para no empezar desde cero si el mundo decidía derrumbarse mientras él estaba del otro lado del planeta. La noche antes de partir hacia la base en Medio Oriente, Becky lo abrazó en el aeropuerto. Su perfume era distinto. Su voz, también. «Cuídate, ¿sí?», él le dijo. Sin una lágrima, sin un temblor. Como si despidiera a un colega de oficina, no a su marido camino a la guerra. Él la miró largo rato. Quiso decir algo. Quiso preguntar si había alguien más, si todavía lo amaba, si ese abrazo era una despedida o un simple trámite emocional. Pero las palabras se quedaron atrapadas entre la garganta y el estómago, donde vivían los silencios importantes. La respuesta vino meses después, en forma de correo. En los días siguientes, Nathanael siguió cumpliendo su rutina con precisión militar. Comía lo justo. Dormía cuando podía. Patrullaba con concentración.
Nadie notaba nada raro. Pero dentro de él, algo se había cristalizado. No era rabia. Era algo más denso, más frío. Una certeza, ya no había vuelta atrás. ¿Viste ese nuevo camión de suministros?, le preguntó Wilson una mañana. Sí. Y dicen que llegó con cervezas de contrabando. Nathanael no sonrió. No bebo cuando estoy en guerra. Wilson volvió a su libro. Era mejor dejarlo así. 2 días después, mientras revisaba su correo en la tienda de comunicaciones, Nathanael recibió una notificación bancaria. No la esperaba. Al abrirla, el número en pantalla hizo que el mundo se suspendiera un instante. Una transferencia por $88,500. Su cuenta conjunta había quedado reducida a $22.37. Su cuenta de ahorros, la que ambos habían construido durante años, estaba vacía. Guardó el teléfono. Caminó hacia el área de llamadas. Solicitó una línea segura y marcó el número del banco. El operador confirmó que las transferencias habían comenzado apenas un día después de su despliegue. Becky había estado vaciando todo poco a poco. Como quien deja sangrar a una presa antes de matar. Colgó. No dijo nada. Caminó fuera del centro de comunicaciones y se quedó de pie, viendo soldados reír, hablar con sus hijos por video, compartir cigarrillos. Afuera, la vida seguía. La suya, no. Esa noche, Wilson lo encontró mirando el techo, con los ojos abiertos como si vigilara algo invisible. Y dicen que pareces un fantasma desde ayer, comentó, sin rodeos. Y mi esposa vació las cuentas, metió a otro hombre en mi casa y me pidió el divorcio en un PDF, respondió Nathanael, sin dejar de mirar al techo. Wilson no dijo lo siento. No dijo vas a estar bien. Solo preguntó. ¿Cuál es el plan? Nathanael giró la cabeza. Por primera vez, sonrió, pero sin alegría. Eso estoy por descubrirlo. Aquella noche, mientras los demás dormían, Nathanael conectó su laptop. Accedió al sistema de seguridad de su casa. Había instalado las cámaras como medida de precaución hacía un año, y Becky probablemente olvidó que él tenía acceso remoto. El video se cargó lento, como si supiera que lo que estaba por mostrar cambiaría todo. La imagen apareció. Su sala de estar. Una figura masculina caminaba con naturalidad. Tomó su taza, la que decía volveré por ti, regalo de Becky en su primer despliegue. Luego apareció el perro, paseado por ese extraño. En la cocina, Becky reía. No como reía con él. Reía con el cuello suelto, la mirada liviana. Era la risa de alguien que no extraña a nadie. Cerró la laptop. Sacó su libreta de campo y escribió. 1. Llamar a James. 2. Revisar condiciones de préstamo va. 3. Contactar a Master Sargento para permiso de emergencia. 4. Verificar seguridad en pensión militar. 5. Confirmar si Becky puede vender la casa sola. Guardó la libreta. Esa noche no durmió. Tampoco al día siguiente. A las 5 envió un correo a James, necesito ayuda legal. Discreto. Urgente. La respuesta llegó en menos de una hora, llama. Solo línea segura. Nathanael obedeció. Cuando colgó, supo que el juego había cambiado. El enemigo ya no llevaba uniforme. No apuntaba con armas. No gritaba órdenes. Esta vez, el enemigo dormía en su cama, bebía de su taza, paseaba a su perro, y firmaba papeles con su nombre. Lo que venía no sería una batalla. Sería una operación. Y esta vez, no habría rehén. Solo consecuencias. Nathanael había sido entrenado para mantener la calma bajo fuego, para tomar decisiones con precisión milimétrica en medio del caos. Pero nada en su formación militar lo había preparado para la guerra emocional que ahora libraba desde el silencio de su litera. No había detonaciones, no había esquirlas ni cuerpos ensangrentados. Solo el zumbido del aire acondicionado, el pitido lejano de una alerta de sistema, y el dolor sordo de ver su vida desmoronarse desde la distancia de medio planeta. 2 semanas después del correo, llegó lo que en el campo de batalla sería considerado un impacto directo, una alerta de su banco. Transferencia de $88,500. Toda la suma que él y Becky habían acumulado durante más de una década.
sus ahorros, sacrificios, horas extras, bonificaciones por riesgo. Todo. Abrió la app bancaria, con manos que ya no temblaban porque el corazón se le había vaciado por dentro. La cuenta conjunta tenía apenas $22. La de ahorros, 0. Miró los registros. Becky llevaba semanas retirando dinero en pequeñas fracciones. Como si lo estuviera desangrando poco a poco sin que se diera cuenta. Como una traición quirúrgica. En sus oídos no había explosiones, pero el zumbido de la sangre en su cabeza era ensordecedor. Salió del barracón y caminó hasta la zona de comunicaciones. Llamó al banco, fingiendo que todo estaba bien, que era una consulta rutinaria. La operadora confirmó lo que temía. Becky había hecho todas las transferencias, algunas con destino a una cuenta recién creada, otras a un nombre que no reconocía. Nada se hacía por accidente. Esto había sido calculado. Colgó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que las piernas le pesaban como sacos de concreto. Se sentó contra la pared exterior del módulo, dejó caer la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. En su cabeza apareció la imagen de Becky riendo. No en el presente, no con Jeremy. Riendo con él, una mañana de domingo, envuelta en una camiseta vieja, con el cabello desordenado y café en las manos. Esa mujer ya no existía. Y si alguna vez fue real, ahora se desdibujaba como humo. Wilson se acercó, una barrita de proteína en la mano. Y dicen que ayer te veías como si hubieras visto a un muerto, dijo, sin rodeos. Y mi esposa no es quien pensaba, respondió Nathanael, sin abrir los ojos. Ni yo soy el hombre que pensó que podría confiar en ella hasta el final. Wilson se sentó a su lado, sin decir nada. Rompió la barrita en dos y le ofreció una mitad. ¿Cuál es el siguiente paso? Observar. Esperar. Planear. Wilson asintió. En el ejército, eso tenía más sentido que hablar de sentimientos. Esa noche, Nathanael conectó su laptop en la oscuridad de la sala común. Accedió al sistema de cámaras de seguridad de su casa. La interfaz tardó en cargar, como si el destino también dudara de lo que estaba por mostrarle. Cuando apareció la imagen, sintió que el mundo se detenía. Un hombre, alto, joven, con la barba descuidada, caminaba por su sala. Sostenía su taza de café favorita, la que decía volveré por ti en letras azules. Paseaba a su perro, su maldito perro, ese que Becky decía no querer al principio y que él rescató de un refugio. Luego apareció Becky. Reía. Le tocaba el brazo a Jeremy, se inclinaba hacia él como si nada más existiera. Todo en esa escena era doméstico, íntimo, brutal. Su casa, su espacio, su historia. Usurpados. Violados sin ruido. Cerró la laptop. Esta vez no sintió tristeza. Sintió claridad. Esa escena no era el final. Era el detonante. A las 5 de la mañana, con el sol apenas asomando entre los muros de concreto, Nathanael redactó un correo. James, necesito tu ayuda. Legal. Discreto. Urgente. Lo envió sin firma. Una hora después, recibió la respuesta, llámame. Solo línea segura. Pidió tiempo libre para una llamada importante. Se la concedieron sin preguntas. Cuando James respondió al otro lado de la línea, su voz era grave y firme. ¿Estás en peligro? No. Estoy listo. ¿Qué pasó? Becky me traicionó. Me robó. Falsificó mi firma. Creo que hipotecó la casa. James hizo una pausa. ¿Tienes pruebas? Estoy empezando a reunirlas. Entonces escucha con atención. No tomes decisiones impulsivas. No le digas que sabes. No la enfrentes aún. Esto ya no es solo una traición matrimonial. Es potencialmente un crimen federal. Nathanael guardó cada palabra como si fueran instrucciones para una operación encubierta. Porque lo eran. Ya no se trataba de Becky y él. Se trataba de recuperar su vida sin desangrarse más. Una semana después, el permiso de emergencia llegó. Regresó a Estados Unidos en silencio. Sin notificar a Becky. Sin publicar en redes. Usó un nombre diferente al registrarse en un motel a las afueras de Spokane. La habitación era sencilla, cama dura, cortinas cerradas,
televisión sin cable. Perfecta para un hombre que no quería ser encontrado. James lo citó en un restaurante de carretera. Cuando lo vio llegar, dejó el café a un lado. Pareces no haber dormido en meses. Y he dormido lo justo. Lo suficiente para no romperme. James le pasó una carpeta. Documentos legales, copias del préstamo va, extractos bancarios. Luego sacó un papel separado. La refinanciación de la casa. Firma de Nathanael al pie. ¿Sabes qué es esto? No es mi firma. Se parece, pero no es. Exacto. La letra es buena, pero se equivocó con tu segundo nombre. Puso Michael. Tú usas solo la inicial. Nathanael sintió un frío metálico en el estómago. ¿Cuánto? $330,000. Sacó ese dinero usando el valor de la casa como garantía. Y lo peor. James deslizó otro documento. Es que tu amigo Jeremy figura como cosolicitante. La cabeza de Nathanael cayó hacia adelante. No como un acto de derrota. Como si estuviera haciendo cálculos internos. Esto ya no era emocional. Esto era estratégico. ¿Es legal? No. Es fraude hipotecario. Y con tu estatus militar, puede escalar a lo federal. También hay otro nombre. Un tal Juan Luis. Aparece como agente inmobiliario en las transferencias. ¿Quién es? Estoy investigando. Nathanael se levantó, pagó el café de ambos y salió sin más palabras. Cuando volvió al motel, conectó su laptop. Entró al sistema de cámaras. Todo parecía tranquilo. Pero entonces, el timbre sonó. No en la pantalla. En su puerta. Se acercó con cautela. Nadie debía saber que estaba ahí. Al abrir ligeramente, vio a una mujer delgada, con ojos tristes y manos temblorosas. Era la vecina de al lado en Spokane. Clara. ¿O eres tú, Nathanael? Asintió. No le digas a nadie que me viste. Ella bajó la voz. Becky me dijo que te fuiste para siempre. Pero, he visto cosas raras. Hombres que entran y salen. Una vez escuché a Jeremy hablar de vender la casa. Nathanael respiró hondo. ¿Puedes decirme exactamente qué escuchaste? Solo fragmentos. Deshacernos de esto antes de que vuelva. La firma ya está. Juan Luis tiene al comprador. Nathanael la miró con un nuevo tipo de respeto. Y gracias. No te metas más. Solo mantente a salvo. Volvió a entrar y marcó a James. Y el plan sigue. No voy a actuar todavía. Pero ellos no saben que los estoy mirando. James respondió con voz firme. Entra en modo operativo. A partir de ahora, cada movimiento es evidencia. No sientas. Documenta. Nathanael colgó. La traición ya no dolía. Se había convertido en estructura. Una que pensaba demoler, ladrillo por ladrillo, sin que los culpables escucharan el sonido hasta que ya fuera demasiado tarde. Porque el vacío no se divide en mitades. Y lo que ella dejó atrás, iba a costarle cada centavo. Capítulo 3. La mentira tiene esquinas afiladas. Nathanael comprendía mejor que nadie que un enemigo que subestima a su oponente es un enemigo que ya ha perdido. Jeremy lo había hecho. Becky también. Lo habían descartado como un obstáculo vencido, un hombre fuera del tablero, atrapado en la arena caliente de otro continente, sin herramientas, sin recursos. Lo que no sabían era que él era precisamente lo contrario. Un estratega paciente, que solo necesitaba tiempo para girar la partida en silencio. El motel donde se ocultaba tenía paredes finas y un leve olor a humedad, pero era ideal. Nadie haría preguntas. Nadie reconocería su nombre, porque no estaba usando el suyo. La recepcionista lo conocía como Samuel Harris, y pagaba en efectivo. No encendía la televisión. No hablaba con nadie. Su rutina era precisa, llamadas encriptadas con James, vigilancia remota sobre la casa que una vez fue suya, revisión minuciosa de movimientos bancarios, y el análisis de cada palabra escrita por Becky. Cada mensaje como una pieza de un rompecabezas mal armado. Becky seguía enviando textos. Al principio eran frases cortas,
¿Estás bien? Necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendo. Luego comenzaron a ser más inquietantes. Jeremy dice que alguien preguntó por la hipoteca. Me llamaron del banco. ¿Fuiste tú? ¿Por qué siento que me estás vigilando? Nathanael no respondía. No porque no supiera qué decir, sino porque cada segundo de incertidumbre de ella era parte del plan. Cada duda, cada pequeño temblor de su voz al dejar un mensaje en el buzón, era una victoria invisible. La única respuesta que le importaba era la que daría la ley. La reunión con James se llevó a cabo en un restaurante de carretera a las afueras de la ciudad. La misma música de fondo, la misma camarera con el uniforme desteñido, pero esa mañana la atmósfera pesaba distinto. «Tenemos algo», dijo James apenas se sentaron. «No vas a creer esto». Nathanael alzó la vista. Su expresión era piedra. «Juan Luis», continuó James. «No es un simple agente inmobiliario. Ha cerrado al menos 6 ventas en los últimos 2 años con Jeremy como intermediario no oficial. Y lo más interesante, todas esas ventas están vinculadas a mujeres cuyos maridos estaban en despliegue». «¿Qué tipo de ventas?» «Casas por debajo del valor real. Propiedades que se vendieron entre un 15 y 20% menos de lo que valían». ¿Y adivina qué? Nathanael esperó. Los compradores son todos del mismo círculo. Inversionistas privados que luego revenden esas casas con ganancias. Jeremy obtiene una comisión bajo cuerda por facilitar a las esposas vulnerables y convencerlas de que vendan rápido. Nathanael se echó hacia atrás en la silla. ¿Y Becky? James suspiró. No podemos saber qué tanto sabía. Pero firmó. Autorizó los trámites. Participó de la refinanciación. Y está viviendo con él. Eso es suficiente para mí, respondió, con una frialdad que solo conocen los hombres que han sido quemados hasta los huesos por la confianza rota. Esa misma noche, volvió a conectarse al sistema de cámaras. El calendario digital del salón aún marcaba el mes en el que él había sido traicionado. En la imagen apareció Jeremy. Camisa blanca, móvil en la oreja, tono arrogante. Detrás de él, la puerta principal se abrió. Un hombre que Nathanael no había visto antes entró con una carpeta en la mano. Juan Luis. Era más joven de lo que había imaginado, con una sonrisa que no alcanzaban nunca los ojos. Su forma de moverse por la sala, su tono al hablar, su manera de evitar mirar directamente a las cámaras, revelaban algo más profundo. No solo era astuto, era meticuloso. ¿Y ella firmó ya?, preguntó Juan Luis, dejando la carpeta sobre la mesa. Sí, anoche. Está convencida de que es la mejor opción. Dice que Nathanael no volverá. Que es mejor deshacerse del problema antes de que aparezca. Nathanael sintió como algo se endurecía en su pecho. Un silencio lleno de filo. Juan Luis hojeó la carpeta. La vamos a listar en 470, pero el comprador ya está acordado en 420. Como siempre. Ganamos todos. Y rápido. No quiero que se complique. ¿Qué sabe ella? A lo justo. Le dije que estábamos en bancarrota. Que si no vendía, perderíamos la casa. Cree que le estoy salvando el pellejo. Juan Luis soltó una risa baja. Eres bueno, Jeremy. No sé cómo lo haces. Las mujeres solas son fáciles. Solo necesitan sentirse escuchadas. Después de eso, puedes venderles cualquier cosa. Nathanael pausó el video. Las manos le temblaban. Pero no de rabia. De contención. Porque ya no podía permitir que su impulso decidiera. Todo debía ser grabado, documentado, legalmente sólido. Su corazón ardía como una mecha. Pero su mente era acero. Al día siguiente, James llegó al motel con una cámara portátil y un grabador externo. Vamos a documentar todo. Lo que grabaste ayer es suficiente para que el FBI se interese. No son solo tus bienes. Es una red de fraude usando propiedades de militares. ¿Cuántas familias crees que han caído? Lo suficiente como para que se justifique una investigación federal. Y tú serías el caso detonante. Nathanael no respondió de inmediato. Se asomó por la ventana. En el estacionamiento, una familia discutía por una maleta extraviada. La vida seguía para todos, mientras la suya era diseccionada por criminales que usaban su nombre como una firma falsa.
Ella dijo que me amaba, murmuró, sin girar la cabeza. Me abrazó antes de volar. Sabía lo que estaba por hacer. Y aún así me abrazó. Eso es lo que hacen los cobardes, respondió James. Te clavan la daga cuando estás mirando hacia otro lado, y luego te sonríen para que no sangres tanto. ¿Crees que fue parte del plan? ¿O simplemente se dejó llevar? James encendió la grabadora. Esa es una pregunta que solo ella puede responder. Y quizás ni eso. Hay personas que se hunden sin darse cuenta. Otras saltan con los ojos abiertos. Los siguientes días se convirtieron en un operativo encubierto. Nathanael siguió las cámaras con disciplina. Cada visita, cada documento, cada conversación era archivada. Un patrón emergía. No solo estaban vendiendo su casa. Estaban lavando dinero, triangulando fondos, fingiendo pérdidas para evadir impuestos. El nombre de Juan Luis aparecía en documentos vinculados a otras propiedades. Jeremy recibía sobres sin marcas. Becky firmaba formularios sin leerlos. Los mensajes de ella comenzaron a cambiar de tono. Ya no eran solo preguntas. Eran súplicas. Nathan, por favor, ¿puedes decirme si estás bien? Estoy empezando a preocuparme. Jeremy dice que tú estás haciendo esto para vengarte. El banco llamó otra vez. Dicen que hay movimientos extraños. No entiendo lo que está pasando. Si esto es sobre lo nuestro, hablemos como adultos. Nathanael leyó cada palabra. Y no respondió ninguna. Porque las palabras que le interesaban ya no estaban en mensajes. Estaban en documentos notariales, en números de cuentas, en grabaciones donde su nombre era usado como herramienta de engaño. La traición ya no era emocional. Era estructural. James organizó una reunión con un contacto del FBI. Un agente de la División de Delitos Financieros con base en Seattle. Interesado, especialmente, en los vínculos entre propiedades militares y fraudes hipotecarios. La reunión fue pactada en un estacionamiento subterráneo. No por necesidad, sino por dramatismo táctico. Nathanael lo entendió como una señal de respeto. Sabían que lo que tenían entre manos era más grande de lo que parecía. Este es el tipo de caso que puede destapar una red, dijo el agente Patel, mientras revisaba los documentos. Y tú, sargento, podrías ser la clave. Y no quiero fama. No quiero aparecer en ningún puto documental. Solo quiero justicia. Y la tendrás. Pero primero, más pruebas. Más grabaciones. Todo lo que puedas. Queremos pillarlos con las manos en la masa. Nathanael asintió. Su guerra ya no era con fusiles. Era con datos. Regresó al motel. Reprodujo el video una vez más. Jeremy y Juan Luis caminaban por su sala como si les perteneciera. ¿Y si vuelve? Preguntó Juan Luis en voz baja. No va a volver. Está perdido en algún desierto del mundo. Y si vuelve, no va a hacer nada. Son todos iguales. Se enfadan, lloran, firman un acuerdo, y se van. Nathanael miró a la cámara con los dientes apretados. No todos somos iguales. Y esta vez, apretó el botón de grabar con una convicción que solo tienen los hombres que han sido asesinados en vida, pero que todavía caminan. Porque la mentira tiene esquinas afiladas. Y él había aprendido a afilar las suyas con precisión quirúrgica. El ruido de las sirenas no era estridente. Era sutil, como si la justicia tuviera la cortesía de no gritar antes de entrar a destruir un teatro de mentiras. Los vecinos de la calle Pinehurst apenas alcanzaban a mirar desde detrás de las cortinas cuando los primeros vehículos del FBI se alinearon frente al número 1085. Nadie sabía que en esa casa se estaba gestando algo más que una transacción inmobiliaria. Era un altar falso donde se había sacrificado la confianza de un hombre por dinero. Dentro, Jeremy estaba sentado en el sofá, revisando unos papeles, con la confianza de quien se siente intocable. Juan Luis bebía café en la cocina, ajeno al sonido que se aproximaba como una sombra con garras. Las cámaras que Nathanael había instalado meses atrás transmitían todo en tiempo real. Él observaba desde el estacionamiento de una farmacia, con el móvil en la mano y los ojos vacíos. James estaba a su lado, grabando con otro dispositivo. El agente Patel había dado la orden hacía 3 minutos. Era solo cuestión de segundos. Las puertas se abrieron al mismo tiempo.
3 agentes con chalecos antibalas irrumpieron sin titubeos. Jeremy alzó las manos, confundido. Juan Luis dejó caer la taza que se rompió contra el suelo como una confesión anticipada. Jeremy Ryan, Juan Luis Navarro. Quedan arrestados por fraude hipotecario, conspiración para defraudar al gobierno federal, uso de identidad falsa y obstrucción de una investigación federal. Los derechos fueron leídos. Las esposas se cerraron con clics que retumbaban más que cualquier grito. Jeremy intentó hablar, pero un agente lo empujó con firmeza. Juan Luis bajó la cabeza. En los bolsillos del saco había formularios a medio llenar. Nada estaba terminado. Nada iba a concretarse. Todo había sido detenido justo antes de su momento final. Becky no estaba en casa. Llegó 20 minutos después, con una bolsa de compras y gafas de sol que no lograban cubrir su expresión de desconcierto. El primer rostro que vio fue el de Patel. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz trémula. ¿Usted es Rebecca Briggs? Sí, ¿por qué están aquí? ¿Dónde está Jeremy? La respuesta fue directa. Está detenido. Usted necesita acompañarnos a la oficina. Hay preguntas que deben ser respondidas. ¿Qué clase de preguntas? Sobre préstamos, firmas, cuentas conjuntas. Usted figura como cofirmante en múltiples documentos relacionados con un esquema de fraude federal. Tiene derecho a un abogado. Le sugerimos que lo utilice. Becky dejó caer la bolsa. Frutas y pan rodaron por el suelo. En el asiento trasero de su coche, la correa del perro estaba doblada con cuidado, como si la vida siguiera intacta. Nathanael no se movió. No bajó del coche. Solo observó cómo su casa se llenaba de agentes, cámaras, cajas de pruebas. Era su casa, su sala, su pasado. Pero ya no le pertenecía. Ni a él, ni a nadie. En las oficinas del FBI, las horas siguientes fueron un desfile de documentos, interrogatorios y silencios tensos. Jeremy negó todo. Juan Luis intentó negociar desde el primer minuto. Becky lloró. Lloró como no había llorado en años, con sollozos que no sonaban a culpa, sino a pérdida. Como si solo entonces comprendiera que había cruzado una línea sin saberlo, y que al otro lado no había retorno. ¿Sabía que estaba firmando documentos falsificados?, le preguntó Patel. No. Yo. Jeremy me dijo que era un préstamo para salvar la casa. Dijo que Nathanael había dejado de enviar dinero, que quería abandonarme. ¿Y usted firmó sin leer? Confiaba en él. No pensaba que me estuviera usando. ¿Sabe cuántas mujeres han dicho lo mismo antes que usted?, intervino Donovan, el segundo agente. Al menos 11 esposas de militares desplegados. Todas manipuladas para vender propiedades a través del mismo canal. Su firma está en todos los papeles. Becky rompió en llanto de nuevo. Yo solo quería estabilidad. Quería sentir que tenía control. Nunca quise herir a nadie. Patel la miró sin emoción. Y aún así, lo hizo. Y su marido, corrigió con un leve énfasis, su exmarido, está cooperando con nosotros para que ninguno de ustedes vuelva a repetir esto. Becky pidió hablar con él. Suplicó, entre lágrimas, que necesitaba explicarle. Que había cosas que solo podían decirse en persona. La respuesta fue una negativa firme. Nathanael no quería confrontaciones. Quería claridad, justicia, y una resolución limpia. La negociación fue rápida. James, junto al equipo del FBI, propuso una salida si Becky confesaba formalmente haber falsificado la firma de Nathanael. A cambio, no enfrentaría cargos criminales. Pero debía renunciar a todo, la casa, el derecho sobre la pensión militar, los fondos compartidos y cualquier otro bien material vinculado a él. ¿Y si digo que no?, preguntó Becky, entre lágrimas, al firmar la confesión. Entonces enfrentará hasta 5 años por complicidad en fraude federal, y quizás más si descubrimos que hubo intención en su participación. Becky firmó. Con mano temblorosa, pero lo hizo. Su mundo se desmoronó en la hoja donde antes creía que podía escribir un futuro con lápiz. Cuando James se encontró con Nathanael al salir del edificio federal, llevaba una expresión que mezclaba satisfacción y cansancio. Está hecho, dijo, entregándole una copia del acuerdo. Nathanael no miró el papel.
¿Y el resto? Jeremy se niega a cooperar. Juan Luis está considerando hablar. El FBI está contento contigo. Este caso abre una vía para desmantelar una red. Tú fuiste la pieza clave. Nathanael cruzó los brazos. El sol del atardecer caía sobre el capó del coche. El aire olía a asfalto caliente y decisiones firmes. Yo no quería ser clave de nada, dijo, sin emoción. Solo quería entender cómo el amor puede convertirse en una mentira tan bien escrita. James no respondió. Sabía que no había palabras que sirvieran. A veces la verdad no sana. Solo cicatriza. Los días siguientes fueron lentos. Silenciosos. La casa fue sellada. El perro fue trasladado a un refugio temporal. Jeremy fue enviado a una prisión preventiva sin fianza. Juan Luis fue trasladado bajo vigilancia federal. Becky volvió a vivir con su madre en Oregón, según supo James. No volvió a escribirle. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque ya no tenía nada más que decir. El FBI envió una carta formal agradeciendo su colaboración. Informaron que, gracias a su caso, 11 familias militares recibirían apoyo para iniciar procesos de recuperación de bienes. También mencionaban que, en el futuro, su testimonio sería valioso en el desarrollo de nuevas políticas de protección financiera para soldados desplegados. Nathanael la leyó sentado en una banca del parque. No sonrió. Pero guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, donde solía llevar sus órdenes de patrulla en Afganistán. Esa noche, encendió su viejo celular militar. Tenía un solo contacto guardado como Becky. Pensó en borrar el número. Pero no lo hizo. Solo lo renombró. Ahora decía no responder. Y en eso había algo de justicia también. Porque a veces la victoria no se trata de ganar, sino de saber cuándo dejar de escuchar. Cuando el silencio es la única forma digna de cerrar un capítulo escrito con tinta de traición. Y el juramento que quedaba, era hacia uno mismo, no permitir que el dolor se repita. No ceder ni un centímetro más a quienes supieron mentir mirándote a los ojos. Porque al final, el mayor castigo para un traidor no es la cárcel, ni la vergüenza. Es el silencio del otro lado. El eco sordo de un nombre que ya no se pronuncia. El vacío absoluto donde antes hubo amor. El juicio que no se libra en tribunales, sino en la conciencia. Y ahí, la condena es para siempre. El sonido del martillo no tenía eco en la cabaña. Rebotaba en las paredes de madera cruda y se disolvía en el silencio profundo de las montañas. Nathanael trabajaba sin prisa, con las mangas remangadas y la mirada fija en la línea recta de una tabla que acababa de cortar. Había aprendido que cuando la vida se parte en dos, es mejor construir algo con las astillas que quedarse mirando los pedazos. Había pasado un año desde la última vez que escuchó la voz de Becky. Y no era que no pudiera oírla, tenía sus mensajes archivados, los audios aún guardados en su antiguo teléfono. Podía escucharla decir con voz rota no era lo que pensaba, o esa otra frase que le había causado un ataque de risa hueca, creo que tú también fallaste en algo, ¿no? Nunca respondió. Porque no se responde a quien escupe veneno mientras se ahoga en su propio pantano. La casa en Spokane se había vendido, no por necesidad económica, sino porque cada rincón contenía un recuerdo contaminado. La habitación donde Becky había fingido esperarlo. La cocina donde Jeremy se había servido café como si el mundo fuera suyo. La sala en la que Juan Luis planificó su siguiente golpe. Ninguna pintura podría borrar eso. Ninguna renovación. Montana era otra cosa. Lejos, sin vecinos cercanos, con nieve 6 meses al año y un cielo que parecía no conocer techo. Allí había comprado una cabaña con 2 habitaciones, un galpón en la parte trasera y 10 acres de bosque privado. Tenía un arroyo que corría como un susurro continuo, madera suficiente para construir, y paz. Mucha paz. No la paz de quien lo tiene todo, sino la del que ha sobrevivido y se ha permitido no necesitar demasiado. Scout, su perro, lo acompañaba a todas partes. Era un pastor alemán rescatado de un refugio de veteranos en Billings. Le faltaba una oreja, tenía una cicatriz cruzándole la pata izquierda, y era tan fiel que hasta su respiración parecía sincronizada con la de Nathanael. Ambos sabían lo que era ser abandonados. Por eso no necesitaban palabras. Cada mañana comenzaba igual, café negro, silencio, revisión de los encargos de carpintería.
Hacía mesas para las familias del pueblo, preparaba cobertizos, instalaba estanterías. Nada ambicioso. Nada que tuviera que anunciarse. La gente le pagaba bien porque sabían que no hablaba demasiado, pero lo que construía no se rompía. Las noches eran largas y frías. Algunas veces se despertaba bañado en sudor por sueños donde Jeremy firmaba papeles con su nombre, donde Becky reía con una copa de vino y decía fue solo una firma, Nathanael, no exageres. Otras noches soñaba que estaba en Kandahar, y alguien le gritaba que el verdadero campo minado era su casa. Esos días los pasaba en silencio, talando árboles o dando largas caminatas hasta que el cuerpo olvidara lo que la mente insistía en revivir. Las cartas comenzaron a llegar 3 meses después de haberse mudado. No muchas, pero las suficientes para saber que algo de lo que había hecho había servido. La primera era de un teniente retirado en Florida cuya esposa había sido contactada por Juan Luis. No alcanzaron a firmar porque el FBI ya lo tenía en la mira. Gracias por no dejarlo pasar. Gracias por no callarte como muchos hacen. Gracias por no romperte, aunque seguro estuviste a punto. Otra carta, esta vez desde Dakota, decía, mi hermana te vio en las noticias locales. Nunca supo que el hombre al que estaba por firmarle un poder notarial era parte de un fraude nacional. Lo detuvieron justo a tiempo. Te debemos eso. Nathanael leía cada carta una vez, las doblaba con cuidado, y las clavaba en la pared de la cocina con clavos de carpintería. Era lo más cercano a tener un altar. No para rendirse culto a sí mismo, sino para recordarse que, a veces, una sola acción puede salvar a gente que nunca conocerás. No volvió a saber de Jeremy. Ni falta hacía. James le contó que aceptó un trato con la fiscalía a cambio de delatar a otros implicados. 12 años de condena. Juan Luis había recibido 8, y aún tenía más cargos en proceso. Becky no fue acusada formalmente. Firmó su renuncia a todo, entregó una confesión grabada, y desapareció del mapa. James, que era más curioso que prudente, había averiguado que se mudó a vivir con una tía en Eugene, Oregón. Trabajaba como asistente en otra clínica dental. No usaba redes sociales. No hablaba de lo que pasó. Ni siquiera con sus amigas de entonces. Nathanael no la odiaba. Había pasado por esa etapa. El odio es una forma primitiva de apego. Después vino la rabia silenciosa, después el desprecio, luego la indiferencia. Y un día, sin que se diera cuenta, simplemente dejó de pensar en ella. Lo cual, en sí mismo, fue el triunfo más grande. No volvió a enamorarse. Tampoco lo buscó. Hubo una mujer en el pueblo, viuda, con la que intercambió un par de cafés y alguna que otra mirada sostenida. Pero nada más. No estaba cerrado al amor. Solo no tenía prisa. Aprendió que a veces el amor viene con etiquetas adhesivas que uno no ve a tiempo. Frágil, inflamable, no apto para climas extremos. Esa mañana, al revisar el buzón oxidado junto al camino de tierra, encontró una carta sin remitente. El sobre era color marfil, la tinta negra, letra clara. Adentro, una hoja escrita a mano. No sé quién eres exactamente. Solo sé que salvaste mi casa. Mi esposo estaba desplegado en la marina cuando Juan Luis apareció. Decía que podía ayudarme a vender rápido, que la base lo recomendaba. Sonaba confiable. Era suave, convincente. Pero justo cuando íbamos a firmar, el FBI apareció. Dijeron que había una investigación en curso. Dijeron tu nombre. Me lo repitieron 3 veces. Así que busqué, leí, vi los reportajes. No sé por qué decidiste luchar. Solo sé que gracias a ti, mi hija sigue durmiendo en su cuarto, y mi esposo no volvió a casa a una vida arrasada. Gracias por no quedarte callado. Gracias por no firmar tu propia rendición. Firmaba desde Fort Worth. Ningún nombre. Solo eso. Nathanael leyó la carta 3 veces. Luego se levantó, cruzó la cabaña, y la clavó en la nevera con un clavo más largo. No dijo nada. Scout se sentó a su lado, como si entendiera que ese papel tenía más peso que cualquier mesa o estantería que hubieran construido juntos. Encendió el fuego. Se sirvió café. Se sentó frente a la ventana, donde el bosque comenzaba a teñirse de naranja y rojo. Era otoño. La estación del cierre. La estación donde las cosas mueren, pero también se preparan para renacer.
Pensó en su padre, que le enseñó a nunca firmar un papel sin leerlo. En su madre, que jamás fumó pero murió de cáncer. En sus compañeros caídos en Afganistán. En su antiguo yo, el que todavía creía que el matrimonio era una promesa sagrada, no un contrato que podía venderse al mejor postor. Pensó en la traición. En cómo no siempre viene con un disparo. A veces viene con un abrazo. Pensó en la justicia. En cómo no siempre llega con fanfarria. A veces llega con silencio, con acuerdos firmados sin audiencia, con cárceles que no hacen ruido. Pensó en el futuro. En que, tal vez, algún día, se animaría a volver a reír sin ese filtro de sarcasmo involuntario. A lo mejor, alguien más compartiría su café. O tal vez no y también estaría bien. Porque la verdadera libertad no está en reconstruir lo perdido. Está en no necesitarlo. Y mientras el fuego crepitaba, y el viento sacudía las ramas secas del bosque, Natanael se levantó, estiró los brazos, y caminó hacia el taller. Hoy haría una mesa nueva. Para una pareja que se acababa de casar. Iban a ponerla en su cocina, y desayunar sobre ella, y quizás discutir sobre cosas pequeñas. Tal vez incluso firmar algo encima de esa mesa algún día. No sabía si ese matrimonio iba a durar. Pero la mesa, si él hacía, no se rompería fácil. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.